aterrizas en España, un país completamente diferente. ¿Y cómo es? Es casi como un extraterrestre aterrizando en otro planeta, ¿no? ¿Cómo es esa llegada a España cuando consigues por fin escapar? Mi llegada también fue diferente porque cuando avión aterrizó en Madrid, una persona entró en el avión y dijo, ¿quién es Khadija Amin? La verdad es que me asusté mucho que ¿por qué está preguntando por mí? Que hay mucha gente aquí, pero me dijo, no te preocupes porque la ministra de Defensa quiere darte el bienvenido, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, y para mí, como una afgana que sale de una situación que por hecho de ser mujer no te permite ni salir de tu casa y llegas a un país que la ministra de Defensa es una mujer, y yo no era consciente de que esto también se puede, ¿no? Que hay países que tienen mujeres en cargos muy importantes del país. Y pues llegué a España, ella me abrazó, eh, me recibió en el aeropuerto de Eso es Margarita Robles. Margarita Robles, sí. Ella me recibió y luego pues nos llevaron a un albergue. Ahí pues empecé mi vida. Lo muy duro el primer día que escuché fue que teníamos que hacer colas para que nos daban comida en el albergue, ¿no? Y pues que gente tenía hambre, no sabían que tienen que respetar a las personas que están ahí, ¿no? En la cola. Y una dijo que eso no es el aeropuerto de Kabul. Es que desde ahí, pues esto sí que me hizo sentir muy mal, que mira, ya empezaron a recordándonos que de dónde vinimos, ¿no? Fue durísimo escuchar esto, pero poco a poco ya yo empecé mi vida aquí en España, aunque había muchas cosas diferentes, gestos muy pequeños, por ejemplo, tener llaves que es para mí algo, digo que hay aquí para una chica o una mujer de 28 años, que yo llegué con 28 años, tener llave es algo Normal. normal, pero para mí tener llaves que yo podría abrir la puerta cuando entraba en casa, esto era para mí algo, un cambio muy grande en mi vida, que por fin yo tengo llaves, que puedo entrar a la hora que quiero y puedo salir a la Sí, hora que quiero. pequeños gestos de Gestos, libertad que nosotros nos hemos acostumbrado y no valoramos, y que para alguien que viene de un país como Afganistán, pues le parecen increíbles, ¿no? sí, y que yo llegaba y no tenía miedo de que si llego tarde mi padre no va a abrir la puerta o mi madre se va a enfadar que porque has llegado tarde. Yo digo que no hablo de una niña de 14 o 15 años, yo hablo de una mujer que tiene 3 hijos y tiene 28 años, aún así es una periodista de televisión, pero si llega tarde su padre se enfada, su madre, su hermano. Y ¿Trabajaste en una pizzería? ¿Es posible esto? sí, yo trabajé 3 meses en Madrid. ¿Tu primer trabajo fue o...? Sí, fue primer trabajo. Yo hice un curso de cocina, aunque prácticas también hice en un restaurante en Salamanca, pero mi primer trabajo fue en pizzería. Después de un año y dije, ya yo no quiero recibir la ayuda del gobierno. Esto digo porque mucha gente piensa que los refugiados vienen aquí para recibir ayudas y no trabajar. Pero yo después de un año, yo misma decidí de dejar recibir ayuda, empezar a trabajar. Y empecé mi trabajo en una pizzería. Ahí era muy difícil para mí porque tenía muchas marcas quemaduras porque Del es horno. del horno, pues sí, era muy duro trabajar en esta pizzería. En los fines de semana teníamos que trabajar hasta 4 de la madrugada y luego salía el autobús. No, es que el autobús tarda más de 20 minutos y esperas, hace frío. Fue duro, pero yo pensaba que no puedo conseguir mi trabajo aquí, entonces es una manera que ya yo quería trabajar en el restaurante. Bueno, estamos hablando del año 2021, ha pasado, bueno, había pasado la pandemia, no sé si llegaste antes o después, yo creo que Después, sí, después, sí. ¿no? Y claro, descubres muchas cosas que no habías visto nunca. Por ejemplo,
en España ves el mar por primera vez. Menuda sensación, ¿no? Claro, Afganistán no tiene mar, tiene mucha montaña, eso sí. ¿Cómo fue el descubrir el mar? Sí, yo fui con un hijab porque era el Ramadán y el hijab y así llevaba el hijab muy largo y tenía como 5 minutos porque tenía que ir al aeropuerto, volví a Madrid y yo dije, quiero sentir ¿no? El sonido del mar, quiero ver cómo es, porque veía en las películas y así, pero de cerca no. Y fui ahí, me gustó mucho, y ahora que he visto muchos mares de diferentes Ya estás acostumbrada. ¿Pero ese día te bañaste? No, como ya iba con un Ya, hijab, no, vale, ahora vale, no. vale. No te bañaste, ¿no? Y sigues haciendo, como decía, es como un extraterrestre que llega a un planeta y empieza a descubrir cosas, ¿no? Por primera vez en tu vida vas a un concierto, por ejemplo, ¿no? Creo que de La Pili. Sí. No sé si habría sido lo que yo hubiera escogido como primer concierto, pero bueno, está bien. Claro, la gente tiene que entender que los talibán prohibieron la música. Sí, que ahí escuchar música, cantar, esto está prohibido. No se puede ni cantar, no puede ni escuchar música. De hecho, la televisión también estuvo prohibida. Claro, de repente llegas a un país donde, bueno, tienes todas estas cosas, ¿no? Experiencias nuevas, vas a una discoteca, que también es la primera vez. Y además cuentas en el libro, muy graciosa, cómo te estás preparando para esa gran cita con la noche, ¿no? ¿Y cómo fue eso? La verdad que de esto no se puede ni hablar con los afganos porque para ellos es como que vas a discoteca, haces algo mal, pero es que es disfrutar y descubrir algunas cosas que son diferentes y tenemos que experimentar muchas cosas para aprender, ¿no? Entonces, para mí también fue primera experiencia, pero quería saber qué es que en nuestro país es muy mal visto, es muy negativo cuando tú dices que he ido a discoteca, pues algo que fulanita ha ido a discoteca, ¿no? Entonces, pero a mí me gustó, fue como algo normal con tus amigos y estás ahí y disfrutas de estar con tus amigos, no haces nada mal, pero es que Pero de nuevo, incluso tu familia criticó mucho el que fueras a la discoteca. sí, que para ellos no es aceptable. Y dices algo que es duro, ¿no? Dicen que eres una prostituta prácticamente por haber ido a una discoteca. Esto lo dicen muchos afganos, que aunque vivan en Occidente o en Afganistán, pero tienen esta mentalidad. Si una mujer va a discoteca, ya está, es una prostituta que ha ido aunque sabemos que estas cosas son normales para la gente que vive fuera de Afganistán o en Occidente. Pero es que, que cuando alguien lo lea el libro, le da cuenta que cómo es la integración nos cuesta, porque no es fácil adaptarte en una cultura que tú vienes de una cultura que las cosas que son normales para Occidente, para nosotros hablar de esto es un tabú. Es curioso porque en Afganistán, mucha gente no lo sabe, pero hubo una época en la que había discotecas en Afganistán y la gente joven iba como mochileros a viajar a Afganistán bueno, había mucha más libertad, ¿no? Eh, Luego, bueno, todo se torció, invasión soviética, talibán, etcétera, ¿no?